Episodio número 2745. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 11 de marzo. Oren por la paz de Jerusalén. En el marco de esta lección número 11, el anhelo de Dios en Sión, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 84 y el versículo 2. Anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmos capítulo 84 y el versículo 2. Esta semana sigue siendo de gran bendición al hablar del monte de Sión. Recuerden esa parte que habíamos mencionado, Sión, bendición. Pues qué bueno que podemos disfrutar de las bendiciones y de esta lección, el anhelo de Sión, o el anhelo de Dios, mejor dicho, en Sión. Y esta semana hemos estado también escuchando el comentario teológico oportuno del doctor y pastor Franklin Martí. Hoy no nos toca, sino mañana, así que prepárense para mañana escucharlo también. Este día, pues, vamos a desarrollar esta lección de hoy lunes. Oren por la paz de Jerusalén. También al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que dé respuesta a cada una de las preguntas interrogantes y podamos entender el mensaje de tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oren por la paz de Jerusalén. De inmediato se nos invita a leer el Salmo capítulo 122, los versículos del 1 al 5, Salmo 122 del 1 al 5, para responder a varias preguntas. Número 1, ¿cuáles son los sentimientos de los adoradores al llegar a Jerusalén? Y número 2, ¿qué esperan encontrar en Jerusalén? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Salmos capítulo 122, versículos del 1 al 5. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Salmos capítulo 122, del 1 al 5. Así que vamos a responder primero a la pregunta, ¿cuáles son los sentimientos de los adoradores al llegar a Jerusalén? Aquí está descrito que el sentimiento de ellos al llegar a Jerusalén es de alegría, es de unidad, es de regocijo para alabar el nombre de Jehová. Y número 2, ¿qué esperan encontrar en Jerusalén? Lo que esperan encontrar en Jerusalén es nada más y nada menos la misma presencia de Dios. Y es por eso que suben para dar testimonio, para alabar, para glorificar el nombre de Dios, porque allá está el trono de David, o en este caso, de esa manera más abundante, el trono de Dios. Salmos capítulo 122 expresa el gozo
y la emoción de los peregrinos al llegar a Jerusalén. Las peregrinaciones de Jerusalén eran ocasiones gozosas en las que el pueblo de Dios se reunía 3 veces al año para conmemorar la bondad de Dios hacia ellos en el pasado y en el presente. Jerusalén, por otro lado, era el centro de la vida de la nación porque contenía el testimonio dado a Israel y las sillas del juicio, obviamente. El testimonio dado a Israel se refiere al santuario, que a veces se le llama o se le llamaba el tabernáculo del testimonio, y contenía el arca del testimonio. De ahí entonces que se le dice el testimonio dado a Israel. Las sillas o tronos dispuestas para juzgar representan el sistema judicial de Jerusalén. Por lo tanto, la peregrinación era el momento en que se podía buscar y obtener justicia. Si había algo pendiente, ellos podían de esa manera resolverlo en ese momento, en ese lugar, porque estaban todas las tribus, estaban todos los jefes de cada una de ellas y podían entonces administrar la justicia. De esa manera, la fidelidad a Dios y la administración de la justicia al pueblo nunca debían separarse. Y es así, Dios es 100% justo y 100% fiel. Su fidelidad, su amor, su misericordia, esto es para siempre, igual que su justicia. Y es por eso que ambas cosas caminan de la mano. Nuevamente se nos invita a leer el Salmo capítulo 122, pero ahora los versículos del 6 al 9, para responder a otra pregunta que dice, ¿cuál es la oración principal del pueblo de Dios? Una vez más, acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Salmos capítulo 122, los versículos del 6 al 9. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de sus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Salmos capítulo 122, los versículos del 6 al 9. Entonces, ¿cuál es la oración principal del pueblo de Dios? La oración principal del pueblo de Dios es por la paz, es por el amor, es para que Dios traiga el bien sobre su casa. Esa es básicamente la parte principal. La paz, el bien y también que ellos puedan en ese sentido tener el amor, la paz y el bien. La oración por la paz de Jerusalén invoca también las bendiciones de Dios sobre la ciudad y sus habitantes y une a los fieles, haciendo que la paz se extienda entre ellos. Jerusalén solamente puede ser la ciudad de la paz si existe paz entre Dios y su pueblo y entre los hijos de Dios. A propósito que siempre decimos hay paz, pues hay paz cuando estamos en paz con Dios y en paz con nuestro prójimo. Así la oración por la paz de Jerusalén transmite un llamado al pueblo de Dios a vivir en paz entre Dios y entre ellos mismos. En la paz de Jerusalén, el pueblo prosperará. Y esa es la paz que Dios quiere darte. De hecho, la Biblia habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz no la produce ningún ser humano. No hay nadie en esta tierra que te pueda dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Estamos hablando no la paz secular, porque humanamente hablando la gente tiene paz cuando tiene su casa, cuando tiene su carro, cuando tiene, o sea,
todo se basa en el tener. Mientras tengo salud, tengo familia, tengo esto, tengo aquello, yo estoy en paz. Pero el Hijo de Dios está en paz aun cuando se ven amenazadas esas cosas y cuando también no poseemos todas las cosas. Entonces, esa es la paz que se está hablando aquí. Es una paz que tiene que ver con Dios y no necesariamente con las riquezas, con los teneres o con los placeres mundanales. El Salmo nos enseña que la oración por el bienestar de la comunidad de fe debe ser el tema principal de las oraciones de los hijos de Dios, porque únicamente un pueblo de Dios fuerte y unido puede proclamar las buenas nuevas de la paz y de la salvación de Dios al mundo. Y esto es sumamente importante y voy a enfatizarlo porque una y otra vez yo hablo acerca de esto. Yo siempre he dicho que para que el mundo pueda ser evangelizado, necesitamos tener unidad. Y no es porque lo digo yo, eso yo simplemente lo repito porque es Juan capítulo 17 el que Jesús en el versículo 21 habla del propósito sumo sacerdotal de Cristo para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, esa paz, esa unidad, ese amor es el que puede producir que la gente empiece a hacer preguntas. Se ha hablado una y otra vez de vivir vidas cuestionables, pero cuestionables no desde el punto negativo, porque eso es cuestionable que él es cristiano, eso es cuestionable que ella es cristiana. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que vivir vidas cuestionables implica que la gente diga, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú haces lo que haces? Y eso obviamente se logra cuando estamos unidos, cuando el Espíritu Santo desciende como lenguas de fuego y podemos hablar cada uno en nuestro propio idioma y el Espíritu hablarle en el idioma de ellos. ¿Estamos hablando del Pentecostés? Claro que sí. Cuando vino el Pentecostés, que estaban unánimes juntos, esa palabra nunca se me olvida de la Biblia porque como que parece un pleonasmo. Unánimes significa unidos y juntos también significa unidos, pero no necesariamente porque hay gente que están juntos pero no están unidos. Entonces, la Biblia tiene un énfasis particular en que cuando hay verdadera unidad, cuando el pueblo de Dios está unido, puede entonces proclamar las buenas nuevas de la paz, la salvación de Dios al mundo, y eso obviamente también lo dice Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Noten lo que dice. Juan capítulo 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahí está, dicho de otra manera, lo mismo que yo dije. Oigan bien cómo dice la parte final, en el versículo 35, Juan capítulo 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, para que el mundo pueda creer que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo que ama, que hay un Cristo que salva, para eso necesitamos nosotros tener amor los unos con los otros. De lo contrario, eso no se va a creer. ¿Cómo es posible que tú crees en un Dios amante cuando ni tú mismo te amas? Cuando ustedes mismos se tiran el uno al otro. De hecho, la razón principal por la que hay tantos jóvenes fuera de la iglesia es por la falta de amor en la iglesia, por la falta de amor los unos con los otros. Y yo no voy a decir solamente los jóvenes. Jóvenes y adultos salen de la iglesia por el desamor. Así que
orar por la paz de Jerusalén continúa siendo un privilegio, una responsabilidad de los creyentes, porque mantiene viva la esperanza en la venida del reino de paz en el tiempo del fin, que abarca no solo a la ciudad de Jerusalén, sino también al mundo entero. Pero para poder orar por la paz, yo tengo que tener eso en mi corazón, porque yo no voy a orar por algo que yo no quiero. Escuché de una persona que se sentía mal cuando no peleaba con otros. Imagínense ustedes el espíritu de controversia que tiene que tener alguien para sentirse mal el día que no pelea. Eso realmente te lleva a un nivel de comprensión de que el mundo necesita la paz, necesita de Jesús, necesita del amor. Pero, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo pues oirán si no hay quien les predique? Dice Romanos capítulo 10. O sea, tú y yo somos los emisarios de la paz. Se hace la pregunta final: ¿de qué formas prácticas podemos esforzarnos por lograr la armonía entre nosotros como pueblo ahora? Ahí está la pregunta. ¿De qué forma práctica? Bueno, cuando yo escucho en una cadena de oración que un hermano está pidiendo por una necesidad, yo no solamente oro por esa necesidad, sino que de forma práctica voy y lo visito y le digo: hermanito, escuché que tenías esto, o mira, aquí estoy, no es mucho lo que te traigo, pero te traigo algo, una ayudita para cualquier problema que ese hermano tenga. Eso es una forma práctica. Y no solo eso, si alguien dice que está enfermo, si alguien dice que estuvo en alguna necesidad, tú sabes lo bonito que se ve que tú vayas con un kit de salud, que le lleves, por ejemplo, vitamina C, que le lleves una canasta de frutas. O sea, estos son formas prácticas de no solamente tener la teoría del Evangelio. Dios nos está llamando a orar por la paz de Jerusalén. Y Jerusalén es donde tú estás cuando Jesucristo dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El contexto original es donde ellos estaban. Jerusalén es donde tú estás. Así que ora por la paz de Jerusalén y practica la piedad práctica, valga la redundancia, para honra y gloria de nuestro Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que existen formas prácticas de nosotros orar por la paz de Jerusalén, que tú y yo somos los testigos de Dios al mundo y que por eso los verdaderos adoradores van con gozo y alegría, se reúnen y a la vez practican el amor los unos con los otros. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, no tenemos cómo agradecerte esta gran verdad que nos has mostrado. Ayúdanos, oh Dios, para practicar esa piedad práctica, que no se trata de nosotros simplemente hacer más teorías en la iglesia, sino de forma práctica, vivencial, sencilla, practicar ese amor los unos con los otros. Ayúdanos a orar por la paz de Jerusalén. Te pedimos por la paz de nuestros hermanos, la paz de nuestra familia, la paz, oh Dios, en cada círculo que nos reunamos. Que sea tu paz, tu amor, el gozo y la prosperidad lo que reine en nuestros corazones. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana martes 12 de marzo, Sión, el hogar de todas las naciones, con el texto a memorizar esta semana del Salmo capítulo 84 y el versículo 2,
Salmo 84:2, anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmo capítulo 84 y el versículo 2. Recuerden, esta semana estamos desarrollando la lección número 11, el anhelo de Dios en Sión. Y qué bueno que estamos en Sión y en bendición. A propósito, aquí hay otra cosa que rima con Sión y con bendición, y es audios de bendición. Audios de bendición en nuestro ministerio, el cual es dirigido por Omar Medina. Así que si ustedes desean comunicarse con nosotros, pueden marcarle a él directamente vía WhatsApp al 484-838-8989. Una vez más, 484-838-8989 es la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. También pueden comunicarse con Omar Medina al correo electrónico omarmedina113@me.com. Una vez más, omarmedina113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.